El caso de Daphne McPherson, acusada de homicidio calificado por haber tenido un parto espontáneo accidental, ha causado polémica entre la población. Incluso, algunos especialistas señalan que el caso de Daphne ha estado plagado de irregularidades, prejuicios, estereotipos que han dificultado que se le dé un trato justo, digno. Hoy hablaremos de este tema porque este caso nos deja muchas lecciones. Tenemos que hablar de negligencia médica, tenemos que hablar de negligencia laboral, tenemos que hablar de un juicio viciado, de procuración de justicia donde un abogado de oficio no le entra el tema. Tenemos que hablar de muchas lecciones que hoy este caso nos deja. Esto es Punto y Coma. En el Cerezo estoy con psiquiatría también. Sigo tomando tratamiento psiquiátrico. ¿Por qué? Porque no es nada fácil para mí. No es algo fácil, porque perdí a mi bebé. Y supiera o no supiera, era mi hija. Solamente no supe cómo actuar, solamente me choqué, solamente tuve miedo. Tuve miedo porque no sabía lo que pasaba. Es Daphne McPherson Veloz, madre de una menor de 7 años de edad, que hoy exige justicia al interior del Cerezo de San Juan del Río, Querétaro. La joven de 29 años de edad fue condenada a pasar 16 años de su vida en prisión, acusada de homicidio calificado, luego de que abortara en un baño de la tienda departamental en donde trabajaba. El 17 de febrero del 2015 tuvo un parto fortuito y yo supe hasta como las 7 de la noche que me llamaron de Liverpool. Sus familiares aseguran que no sabían que Daphne estaba embarazada. Ella tenía poco de que le habían hecho estudios y nunca salió que estuviera embarazada. Ahí le detectaron que tenía hipotiroidismo. La defensa de Daphne argumenta que fue víctima de una mala atención durante el proceso, al ser manejado el asunto con ciertos estereotipos por su condición de mujer. No obstante que se le plantearon más de 10 agravios, todos y cada uno de ellos relacionados con temas de violencia institucional que se generó en su perjuicio durante la tramitación de su asunto, confirma la decisión del juez de primera instancia y le imponen a ella una pena de prisión de 16 años. Y es que aseguran que existen pruebas de que Daphne tuvo un parto fortuito. Sin embargo, se le ha criminalizado injustamente. Dicen que ella tiene conciencia, que ella quería privar de la vida a su hija, que hizo lo necesario para no abrir la puerta a los paramédicos, que lo único que pretendía era ocultar su embarazo a sus padres por una posible llamada de atención, y todas esas cuestiones no son otra cosa sino subjetividades. Daphne es madre de una niña de 7 años, quien desconoce hasta este momento que se encuentra recluida en la cárcel. Que mi hija no era una persona mala, estaba al pendiente de su hija, tuvo estudios que truncó, trabajaba para su hija. El hecho ha cambiado la vida de su familia, quienes exigen que se haga justicia. Para Imagen, Carla Méndez. Yo no le hice nada a mi bebé. ¿Cómo están? Soy Fabiola Guarneros. Qué bueno que están aquí en Punto y Coma. Ya vieron la nota, ya vieron la introducción, es un tema muy polémico, es un tema que tiene muchos puntos de vista y por eso vamos a platicar hoy de ese tema. ¿Cómo estás, Claudia Mollinedo? Muy bien, Fabi, ¿tú? Bienvenida. Gracias. Mariana H., ¿cómo estás? Muy bien, muy choqueada por estas imágenes todavía, ¿no? Pues sí, y pues agradecemos mucho a Carla Michelle Salas, ella es directora del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social. Has retomado y llevado a los medios de comunicación este tema, tienen un movimiento muy activo en las redes sociales, hay un hashtag. Michelle, plantéanos el caso para que las personas que no están muy empapadas con el tema o no han tenido toda esta información a través de las redes puedan tener claro de qué caso estamos hablando. Claro que sí. Bueno, muchas gracias a las tres por la invitación. Bueno, decirles que este es un caso absolutamente de una injusticia que ha sido, donde el protagonista ha sido el sistema de procuración y de impartición de justicia en México, lamentablemente. Daphne en febrero de 2015, después de regresar de comer,
empezó a tener un dolor abdominal. Ella le llamó a la enfermera de su trabajo, ella trabajaba en una tienda departamental, Liverpool, le llamó varias veces a la enfermera, no pudo tener contacto con ella, así que acudió al baño, porque el dolor era intenso. En el momento en el que está cerrando la puerta y prácticamente sin poderse sentar en la taza del baño, siente que algo cae y pues era una bebé. Ella tuvo una hemorragia muy importante, tuvo un desgarre de 2º grado, tuvo un shock hipovolémico, lo cual, todo esto documentado, eso es muy importante decirlo, hay un expediente médico que establece todas estas características. Y bueno, ella pierde el conocimiento en varias ocasiones. En algún momento acude la enfermera al llamado que le hace una de las personas que estaba en el baño, llega la enfermera, Dafne recupera el conocimiento y lo que Dafne le dice, yo no sabía, es un bebé, yo no sabía que estaba embarazada. En ese momento la enfermera dice, no te preocupes, te vamos a ayudar. Le hablan a los servicios de emergencia. Todo esto ocurre entre las 5:30 de la tarde y las 6:10, cuando le hablan a los servicios de emergencia. Los servicios de emergencia acuden en un primer momento a la Cruz Roja. La Cruz Roja no se le permite el acceso en el Liverpool, le niegan el acceso y acuden en su lugar unos paramédicos de una empresa particular. Cuando llegan estos paramédicos, imagínense ustedes la escena, Dafne todavía en el suelo, con esta hemorragia importante, con un desgarre de 2º grado, perdiendo el conocimiento de forma intermitente, o sea, recuperar el conocimiento lo perdía, y por otro lado, la bebé permanecía en la taza del baño. Porque así es, la enfermera no había sacado a la bebé de la taza del baño. Cuando llegan los paramédicos, le dicen a Dafne, no te preocupes, te vamos a ayudar, pero tampoco sacan a la bebé inmediatamente del baño. Pasan varios minutos hasta que estos paramédicos sacan a la bebé y en el lavamanos del baño público empiezan a darle los primeros auxilios. Una vez que transcurren aproximadamente 2 horas, Dafne es trasladada a un hospital. Quiero mencionar que cuando Dafne ya es trasladada al hospital, ya iba custodiada por la policía. Es decir, para las autoridades, Dafne era responsable. Todavía no sabemos de qué delito, pero ella era responsable. Cuando sale del quirófano, que llega al hospital, ella seguía custodiada por la policía. En la noche llega el Ministerio Público y le dice, mire, usted va a estar sujeta por investigación, es oficialmente imputada del delito de homicidio calificado. ¿La bebé llegó ya muerta? Sí, la bebé, quiero mencionar que de acuerdo a la autopsia realizada, la bebé estuvo viva casi 1 hora. Aquí, y es que además, la muerte de la bebé se debe a asfixia por sumersión. Al momento de que Dafne jala entre 4 y 5 veces a la taza, choqueada, evidentemente, o por lo menos ella así lo asegura, es cuando justamente la bebé pues pierde sus signos vitales y... Pero no sabemos si sí la jaló. No, es que eso hay que precisar. En la narración de Dafne, ella refiere que cuando entran las personas, los paramédicos, hay incluso una expresión que hace una paramédico que dice, ay, esta madre se baja sola, porque justo ella interviene y en ese momento es cuando se jala. Si nosotros recordamos cómo son los baños de las tiendas departamentales, claro, son baños que muchos tienen automático. Sí. Entonces, en realidad hay un relato que refiere eso. Lo cierto es que Dafne dice, yo perdí el conocimiento, eso está clínicamente probado, y además hay que mencionarlo, la forma en la que cae una bebé es necesariamente de cabeza. Si la bebé permanece por mucho tiempo, varios minutos por lo menos, en una taza de baño donde claramente hay agua, sangre en este caso, pues sí, es altamente, no solamente es altamente, seguramente una de las, la causa de su muerte será esta asfixia por sumersión. Aquí hay algo muy importante que decir. Hay una serie de protocolos médicos que le establecen al personal de salud cómo actuar ante emergencias obstétricas, como es un parto fortuito, como lo que ocurrió en el Liverpool. Es decir, ¿qué es lo que establecen estos protocolos? Dicen que
se tiene que actuar inmediatamente. Es decir, se tienen no más de 5 minutos para tomar decisiones. Aquí, ¿cuál era la decisión que tenía que haber tomado la enfermera, los paramédicos, incluso el propio Liverpool, al no permitirle el acceso a la Cruz Roja, que son personas, bueno, pues que tienen una mayor experiencia y capacitación? Tendrían que haber trasladado a Dafne y a la bebé a un centro de salud, a un hospital. Yo quiero mencionar que el hospital más cercano está a tan solo 5 minutos. Es decir, personal que no sabemos qué tipo de capacitación tenga, es decir, si tiene las herramientas, porque cuando una está, eso nos lo han documentado ya, lo comentado los médicos, cuando tú tienes una emergencia obstétrica, no todo el personal es el capacitado para atender a una bebé. Incluso hay hospitales que no tienen los requerimientos para una emergencia obstétrica. Aquí, obviamente, en un baño, con lo insalubre, imagínense ustedes la escena. Dafne perdiendo el conocimiento, desangrándose, con una hemorragia importante, con una... con una abertura de 2º grado, luego pues ahí los paramédicos tratando de reanimar, de dar los primeros auxilios a una bebé en un lugar que por sí mismo es insalubre. Eso por supuesto que nunca va a ser la mejor decisión. En lugar de hacerlo por casi 1 hora, tendrían que haberla trasladado a un hospital. Que yo insisto, pues quizá la historia y el resultado sería absolutamente distinto. Mira, Michelle y chicas, si les parece, vamos a escuchar un inserto que tenemos de Dafne, donde explica todo esto para que vayamos documentando toda esta tragedia. Claro. Yo no sabía qué estaba pasando. Me mareé, perdí el conocimiento, no me acuerdo de muchas cosas. No sentí que pasara mucho tiempo cuando llegó la enfermera. Cuando escuché que era ella, le abrí la puerta y le dije que tenía mucho miedo, que era un bebé, que yo no sabía que estaba embarazada. Ella me agarró y me dijo que todo iba a estar bien, de ahí ya no supe. Parto fortuito es una condición espontánea, es un nacimiento por vía vaginal que se da fuera de las instalaciones hospitalarias y que no son condiciones óptimas para la atención tanto de la madre como del recién nacido. Este es un caso de verdad muy delicado porque ¿puede una mujer no saber que está embarazada? Bueno, yo siempre respondo a esta pregunta diciendo que hay que consultar como a especialistas. Para mí, que soy abogada y que además nunca he parido, pues yo puedo decir, no, pues claro, yo me daría cuenta, ¿no? Y quizá para periodistas dirían, ¿cómo no vamos a saber que estamos embarazadas? Los cuerpos experimentan pues síntomas y cambios distintos. Haciendo una investigación, porque eso es lo que quiero mencionar, para nosotros representar este caso, para hacer la defensa jurídica de Dafne, hicimos una amplia investigación, cosa que no hizo el Ministerio Público, y para ello recurrimos a quienes saben, especialistas en psiquiatría, especialistas en medicina, pero sobre todo en este tipo de emergencias obstétricas. ¿Qué es lo que nos dicen? Claro que es posible. Hay una amplia literatura en la medicina donde dice sí, hay mujeres que pueden no experimentar y que no pueden ningún síntoma. En el caso de Dafne particularmente, ella llevaba más de 1 año recibiendo tratamiento médico por un problema de tiroides. Eso le generó el aumento de peso, le generó mareos. Ella ya había estado incluso en el área de emergencias del Seguro Social, precisamente por síntomas que, pues en una mujer que no sabe que tiene problemas de tiroides, lo podría relacionar con el embarazo. Tengo mareos, tengo ascos, estoy subiendo de peso, y en todo momento le dijeron, usted tiene un problema de tiroides. Incluso estaba tomando medicamento para controlar este problema. Es decir, ella, por lo menos, de acuerdo a lo que le habían dicho los médicos, ya no tenía ningún elemento para asumir que estaba embarazada, porque pues todos los síntomas le decían es que usted tiene un problema de tiroides. Entonces no sabía. De hecho, de volada, yo conozco un caso de una chava que decía, bueno, pues yo hasta tenía mi periodo. Así es. Y estaba embarazada.
Y si existe y es aceptado el hecho de que existen embarazos psicológicos, pues también lo otro también se puede un poco, es muy raro, claro que es muy raro, pero sucede. Y hay una serie que se llama I Didn't Know I Was Pregnant, y hay un montón de casos, pero un montón que yo la neta en un principio no lo había creído, pero después de ver todo eso dije, no, bueno, entonces estudiémosle porque esto sí puede pasar, que es rarísimo. Y Mariana y Claudia tienen muchas preguntas para Michelle, por muchas dudas que hay sobre el caso, pero antes de hacer un punto y coma. Ya que mi hija no cometió ningún agravio, no sabía que estaba embarazada. De hecho, la situación esa pasó en el trabajo, estando trabajando. Le acababa de llegar de comer, se sintió mal, se fue al baño y antes de sentarse se le bajó el producto, le cayó el producto, se dio cuenta que era un bebé, se puso mala, se desmayó, estuvo inconsciente, no reaccionaba, estaba espantada y ahora sí que el apoyo que le brindó no fue oportuno, ya que después de 2 horas de pasar eso, la llevan al hospital sin atención. Sí, de hecho, tuvimos la audiencia, me la sentenciaron, metimos la apelación, me la ratificaron, siendo que no investigaron al Ministerio Público los hechos, siendo mucha incoherencia de las audiencias que tuvimos. No estuvo presente ni mi hija, ni su mamá, ni yo. Nos tenían separados en cuartos separados, sin poder decir ni reclamar nada de lo que estaban diciendo allá adentro. Entonces ahorita ya se preparó un amparo. El día de mañana el magistrado lo resuelven y aceptan el proyecto que se metió para darle solución. ¿Es posible saber que no estaba embarazada? Un estudio serbio estima que 1 de cada 7.225 embarazos es desconocido para la madre hasta el momento de dar a luz. Los casos más comunes se dan en mujeres con sobrepeso o incluso en adolescentes en negación acerca de su embarazo. Como principales riesgos están que el bebé no ha sido monitoreado y los doctores no puedan determinar si es más segura una cesárea o un parto natural, eclampsia, hipertensión, etcétera, y esto sin tomar en cuenta que al desconocer del embarazo, la mujer continúe fumando o bebiendo de manera periódica. Oigan, chicas, los voy a volver a interrumpir porque justo en estos momentos el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, ofrece un mensaje a medios. Bueno, seguimos en nuestro tema inicial, que fue la muerte de la bebé de Dafne, y preguntándonos cuáles eran las circunstancias en las que estaban y en las que está ahorita. Ella está en prisión y un factor importante, tú decías, bueno, en un baño de este centro comercial hay mucha gente. ¿Quiénes son los testigos? ¿Qué vieron ellos? Aparte de la enfermera que la acompañó en este supuesto aborto espontáneo. Bueno, en realidad sí fue un parto, o sea, ya era una bebé de término, de acuerdo bueno, hay diferentes opiniones porque, digamos, no se ha puesto de acuerdo incluso el propio Ministerio Público. Hay momentos en los que dice que tenía 8 meses, 9 meses. Lo importante es que, o sea, sí estamos hablando de un parto, es decir, era una bebé de término. Una bebé de término, y nada más para precisar un dato, el aborto a estas alturas... por eso es lo que estás diciendo, que no se puede decir un aborto, sino que ya es un parto. Exactamente. Y es mucho más riesgoso, aparte. Así es un parto fortuito, es decir, que no se lleva a cabo en las instalaciones médicas, sino que se realiza en un baño, como ocurre cuando es en un taxi o, digamos, o en la puerta de los hospitales, ¿no? Así es. Por eso nosotras decimos, este caso no es un caso de un aborto espontáneo y de criminalización de una mujer, sino estamos diciendo fue un parto fortuito y es un caso de violencia obstétrica, donde esta mujer y la bebé no reciben atención médica oportuna y porque hay una serie de malas decisiones que no toman, o que toman más bien, pues el personal médico que se encontraba ahí, la enfermera, los paramédicos, y había por lo menos 3 personas más que estuvieron en los baños y que, digamos, como observando o mirando lo que ocurría.
sin mayor intervención. Pero a ver, yo tengo una pregunta. Desde tu perspectiva realmente, y es justamente la pregunta de Twitter que más adelante se las vamos a compartir, ¿realmente quién tiene o quién cometió negligencia? Porque estamos, o sabemos más bien, que Dafne acudió al IMSS poco antes de este suceso y en el IMSS no le detectaron que estuviera embarazada. Así es. 1, 2, la empresa en la que Dafne trabaja, por no mencionar nombres, 2 horas después se decide a más bien llevar a la gente especializada dentro de la misma empresa. O sea, no optan por la opción que tú comentabas de llevarla al hospital más cercano que está a tan solo 5 minutos, sino que esperan a los médicos privados. O 3, la propia Dafne, pero no podemos decir que Dafne, porque Dafne estaba realmente, o sea, tenía ausencia de dolo, Dafne estaba fuera de sí, fuera de su control. Entonces, lo que haya hecho en ese momento no se justifica, pero tampoco se le puede culpar por algo si estás inconsciente. Así es. Yo creo que lo explicas muy bien y has utilizado una palabra que nos parece fundamental, porque aquí estamos frente a un proceso penal. Digamos, más allá de las creencias religiosas o morales que cada persona se puede tener, y eso es perfectamente válido, aquí estamos en un ámbito jurídico que además es el más terrible, que es el ámbito penal, porque eso lleva a que las personas como Dafne puedan estar encarceladas por muchos años. Aquí utilizas una palabra muy importante, dolo, es decir, para que un delito, cualquiera que sea, se pueda considerar que se cometió con dolo, es que tú quieres el resultado, tú tienes la intención. Eso es lo que le corresponde, en este caso a la Fiscalía y por supuesto a los jueces, dejar como demostrado. ¿Qué es lo que ocurre en el caso de Dafne y la bebé en aquel baño? Dice el fiscal, y que han reproducido varias veces ya los medios de comunicación el video, donde el fiscal refiere, es que ella es por instinto, ni un perro ni una perra actúa porque es por instinto que se tiene que proteger. Es decir, lo que esperaba el fiscal y lo que le exige en este caso el Poder Judicial de Querétaro a Dafne es que con una hemorragia muy importante, con un desgarramiento de 2º grado, con que ella se sobrepusiera a los desmayos, al dolor intenso de haber parido en estas circunstancias, al shock que en sí mismo genera el no saber que estabas embarazada y de pronto vas al baño y te aparece un bebé, y que entonces ella se levantara, tomara a la bebé, saliera corriendo al hospital que está a tan solo 5 minutos. Esa conducta en realidad es la que se le está exigiendo, una conducta ideal que obviamente en esas circunstancias era imposible. Conducta que el fiscal y el juez no le exigió a la enfermera, que es personal capacitado, o uno asume eso, a los paramédicos, que tendrían que ser personal capacitado, y todas esas personas que estaban observando, personas que no tenían ni una hemorragia, ni un desgarre, ni se acababan de enterar que estaban embarazadas, ni se estaban desmayando. Es decir, con esta interpretación hay más culpables, ¿no? Habría más involucrados en estas omisiones. Ahora, acaban de tocar las dos un tema interesante que yo siento que son las lecciones que nos deja este caso, por las que ustedes, defensores de derechos humanos y en la parte legal, tendrían que estar viendo. No hay todavía en la justicia mexicana el poder tratar un caso con visión de género. Es decir, que me disculpe ese señor juez que además ya fue castigado y reprimido por el Consejo de la Judicatura por haber llamado perra, porque dice que por instinto debió. El fiscal no sabe que hay mujeres que después del parto, en condiciones totalmente normales, en una vida plena, con familia, bla, bla, bla. Es más, en las mejores condiciones hay mujeres que tienen crisis posparto porque es muy fuerte el choque. Imagínate en una situación en donde primera no sabías que estabas embarazada, estás en un baño y tienes miedo incluso a perder el trabajo. Así es. O la vida, ¿no? Porque también ella estuvo en riesgo. Eso es algo que, digamos, a veces se deja de lado, pero que es algo muy importante recalcar. O sea, la vida de Dafne también estuvo en peligro, porque durante prácticamente 2 horas también a ella se le dejó sin atención. Se le dejó sin controlar la hemorragia, con el dolor intenso, con los desmayos. Ahí tampoco intervino oportunamente el personal de enfermería y paramédico. Por supuesto. Creo que pagaron después, tuvieron que pagar 30,000 pesos, una cosa así, ¿no? Sí, ese es, digamos, lo ilógico de este caso. Liverpool pagó una multa de 30,000 pesos por no permitir el acceso a la Cruz Roja, y por otro lado, pues Dafne está pagando con 16 años de prisión. ¿Pero por qué no nos dejaron? ¿Hay una explicación? Así es.
No, digamos, no, Liverpool ha guardado silencio, digamos, durante todo este tiempo, cuando ocurrió el hecho y todavía incluso a partir de la campaña Dafne Libre ya ha guardado silencio. La Fiscalía pues se ha concretado a decir que se va a investigar a este fiscal y que se le va a cesar del cargo por este tipo de expresiones. Incluso el fiscal general ha dicho, este fiscal tiene que ser sancionado porque no le representa sus expresiones los principios de la institución. Sin embargo, acota el fiscal, esto no afecta el proceso, lo cual es realmente absurdo, porque lo que dijo el fiscal no es sino un botón de muestra de lo que basó la investigación. Entonces, en realidad, tiene que revisarse todo el proceso y, por supuesto, el papel de la Fiscalía General del Estado de Querétaro. Bueno, ya le prometieron también hace unos días un amparo, y el cual está en espera, y se supone que es un mes más o menos aproximadamente lo que Dafne tiene que esperar mientras se resuelve esta situación de manera legal y se decide si se le otorga o no se le otorga su libertad. Pero a ver, yo quiero hacer una pregunta que desde mi punto de vista es básica. ¿Quién vela realmente por el estado anímico psicológico de Dafne? Lo que sea que haya sido, cuando las cosas se resuelvan de la manera en la que se resuelvan, ¿quién ha hecho algo por el estado psicológico de Dafne? Porque todo lo que ha vivido Dafne, si ella estuvo inconsciente realmente en ese suceso, todo lo que ha vivido desde que esto aconteció, que ya van 2 años a la fecha, para acá, realmente han sido cosas terribles, tanto por parte de las autoridades, tanto seguramente por parte de la gente a su alrededor, tanto seguramente allá adentro. La vida de Dafne estos últimos 2 años ha sido un infierno. ¿Y quién vela por ella? Bueno, decir que, por supuesto, no el Estado mexicano. O sea, el Estado mexicano no solamente no le brindó una atención oportuna cuando ella acudió a tratarse una serie de síntomas, no se le detectó pues que ella estaba embarazada y por supuesto la Procuraduría del Estado de Querétaro y luego el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro la han criminalizado, la han responsabilizado de un delito que no cometió, no le han brindado por supuesto ningún tipo de atención médica o psicológica, incluso la atención psiquiátrica que ella requiere. Quiero comentarles... Y eso también es negligencia. Absolutamente, absolutamente. Quiero comentarles que después de este evento del 17 de febrero, la familia trajo a la Ciudad de México a Dafne, porque la familia se preguntó lo que se preguntó incluso la Procuraduría, el Tribunal, ¿por qué Dafne no reaccionó? O sea, la familia también tenía esa duda, entonces la trajeron para que el Instituto Nacional de Psiquiatría, un especialista, la tratara. Lo que le explicaban a Dafne es justo lo que pueden decir los especialistas, las personas reaccionamos de manera distinta. Hay quienes ante una situación que nos está provocando un shock, simplemente nos paralizamos. Pero además, eso, digamos, es lo que le explican a Dafne le diagnostican depresión severa y estrés postraumático. Por eso, cuando vemos a Dafne en las audiencias llorando, es porque ella no podía, no estaba recibiendo el tratamiento médico necesario en el penal. Ha tenido que ser la familia la que le está proporcionando y gastando para que pueda recibir su medicamento. Rapidísimo, nada más o sea, si quiero decir esto, es que de verdad ellos no han entendido. Yo soy mamá. No es porque estén en la situación, pero justo leí, me preparé. Hay una cosa que se llama depresión postparto. Entonces, ella se le juntaron 2 cosas: el shock emocional de lo que no sabía qué le estaba pasando, esa angustia, ese temor que ella reaccionó así y se vale. Y 2, la depresión postparto, que yo ahí sí digo, por favor, reconozcan que existe. Sí. Nos pasa a miles y lo hemos platicado en este programa. Sí, claro. Nadie decimos esa parte horrible que a todas las mujeres experimentamos después de tener un bebé. Claro. Tienes toda la razón, yo lo viví muy de cerca con mi hermana, sí. Pero no lo dicen porque es como, ay, qué mala madre. Qué mala madre, entonces, ¿no? Tienes el milagro de la vida, pero me siento de la... fregada. Sí, vamos a hacer un corte y ahorita regresamos antes que diga una palabreja. Y ahí está nuestra pregunta en Twitter, le pueden contestar. La muerte de la bebé de Dafne fue consecuencia de negligencia médica, el 50%, negligencia laboral 14%, imprudencia de Dafne 14%, complicación médica 22%. Regresamos. Completamente lleno de sangre, pantimedias con pantaletas enrolladas en el piso, había sangre en el piso y en las áreas del cubículo portan papel y demás contenedores. Eso no nos daba indicio a una escena común de cualquier desmayo. Entonces se piensa que tal vez al desmayarse cae y pudo haber golpeado alguna parte de su cuerpo, prioritariamente la cabeza. Al hacer la pregunta, la enfermera nos comenta que no, que se trataba de un óbito. Un óbito se trata de un aborto.
En el momento en que vemos nosotros sangre, la prioridad es atender al paciente para ver qué situación es la que está marcando, ya que una pérdida sanguínea pues se considera relevante. Al estar haciendo preguntas hacia la enfermera y hacia la paciente, nos damos cuenta de que la paciente no quiere hacer contacto con nosotros. De hecho, en diversas circunstancias nos pide que nos retiremos del lugar, que no quiere que estemos ahí. Pues ahí está todos estos testimonios de este caso que la verdad es, pues, evidencia muchos vicios. Pero, Carla, ¿cómo entran ustedes a tocar el tema? Bueno, hay que recordar que ya fue sentenciada a 16 años, ya lleva 2. ¿En qué momento entran ustedes? ¿Qué están haciendo? ¿Qué perspectivas ven para Dafne? Bueno, decir que el contacto para este caso fue un periodista. Fue una persona que cubría en su momento la nota y se acerca y nos dice, oiga, estoy muy preocupada porque la familia está muy sola, no ha tenido una buena defensa, por favor apóyenla, digamos, sabiendo que llevamos este tipo de casos, ¿no? Donde tratamos de incorporar la perspectiva de género en la investigación y en el procesamiento penal. Entonces, bueno, nos pusimos en contacto con la familia y una de las primeras irregularidades que se detectan es que Dafne en realidad nunca había tenido una defensa técnica, nunca había sido representada verdaderamente por un abogado o una abogada competente. La familia, cuando ocurren estos hechos y Dafne queda como imputada ante los ojos de la fiscalía, la familia contrata a un abogado. Durante 6 meses este abogado le saca una cantidad de dinero y no hace absolutamente nada. El abogado se entera después de Dafne, pues cuando ya es detenida, y bueno, la familia ahí se percata en la primera audiencia, pues que el abogado no tenía ni idea, que nunca había visto la carpeta de investigación, que no había aportado pruebas, y entonces la familia contrata a un segundo abogado. Ese segundo abogado, después igualmente de varios meses, el juez considera que no tenía los conocimientos técnicos para litigar en el sistema penal acusatorio. Y entonces le dice, pues este abogado no lo puede representar. Y entonces lo que hace el juez es nombrarle a una abogada de oficio, que asume el cargo tan solo 15 días antes de iniciar el juicio, una abogada que era su primer juicio, es decir, no tenía ningún tipo de experiencia y que además no aportó ningún tipo de prueba. Entonces, bueno, pues claramente Dafne estuvo durante toda la investigación y durante todo el proceso en un estado de indefensión. Este es así como nos enteramos del caso. Entonces buscamos a la familia, establecemos una comunicación con la familia, nos proporcionan los videos de las audiencias, nos proporcionan copia de la carpeta de investigación, empezamos a visitar a Dafne en el penal, en estas visitas empezamos a platicar con ella, a hacer la documentación y en una segunda etapa lo que hacemos es hacer una consulta con médicos especialistas y con psiquiatras, precisamente para lograr entender lo que desde el derecho no se puede entender, por qué una mujer no reacciona en estos primeros momentos, por qué una mujer, todas estas preguntas que nos hemos hecho en la mesa el día de hoy, justamente también eran preguntas que nos tendríamos que responder y necesitábamos acudir a estas personas especialistas. Ahora, ¿cómo ves el proceso para Dafne? Bueno, estamos convencidas después de esta investigación y documentación del caso y por supuesto que lo hemos presentado ya, son argumentos que están en el juicio de amparo, o sea, estamos convencidas de que se trata de una absoluta injusticia. No se acredita el delito doloso que se le trata por el cual fue sentenciada Dafne, un homicidio calificado, no es más que una serie de prejuicios, de elementos subjetivos aportados por la Fiscalía y que además, por supuesto, no un fiscal que jamás en su vida se va a ver en una situación de un parto fortuito, de un juez que por supuesto jamás en la vida van a sentir lo que es la experiencia del embarazo ni de un parto. Entonces, claro, para ellos es claramente difícil de entender y bueno, así está reflejado. Lo que esperamos es que en las próximas semanas el Tribunal Colegiado de Circuito, el 22º del Estado de Querétaro, resuelva este juicio de amparo, porque hay una serie de irregularidades en el juicio, como es que Dafne prácticamente fue juzgada en ausencia. ¿A qué me refiero? Dafne psicológicamente estaba mal, lloraba en la primera audiencia de juicio y entonces lo que le dicen, oiga, usted no se quiere ir a otra sala porque de plano no se controla. Y Dafne dice, sí, bueno, jamás en la vida se le volvió a presentar en el juicio. Dafne no conoció las pruebas, no conoció los testimonios que la señalaban como la responsable del delito por el cual se le acusaba. Es decir, solo por esas irregularidades tendría que cuestionarse este juicio y Dafne tendría que salir en libertad. Pues estas son las inequidades del sistema de justicia. Florence Cassés, por secuestro, documentado aquí en México, solo que se violó el debido proceso, con una pena de 60 años está libre y está en su país, y Dafne no. Vamos a hacer un punto y coma y regresamos.
Bueno, ya estamos de regreso para despedir prácticamente. Platícanos un poco del hashtag Dafne Libre Ya, porque gracias a ustedes, eso hay que decirlo, gracias a el Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social ACE, hoy Dafne tiene la posibilidad de quedar libre. Platícanos un poquito más al respecto. Bueno, además del trabajo jurídico que ya emprendimos a través del juicio de amparo, la documentación, etcétera, decidimos iniciar una campaña, porque en este país donde la justicia es tan selectiva, donde solamente algunos casos, es importante que estos casos de violaciones a los derechos humanos se hagan visibles. Y para eso iniciamos esta campaña a través del hashtag Dafne Libre Ya, que además está en una plataforma change.org, donde estamos juntando firmas, más de 50,000 ya llevamos, y donde estamos pidiendo, bueno, la solidaridad de la gente a través de este hashtag para exigirle al tribunal una justicia con perspectiva de género. Muchísimas gracias, Carla. Muchas gracias, Carla. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Quédense en la programación de Excelsior Televisión porque vienen los titulares de la tarde con Gaby Tlaseca. Gracias. Gracias.